Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos hoy, viernes 4 de julio de este año 2025. Tenemos como tema el Espíritu Santo, nuestra fortaleza sustentadora. Predicado el 3 de diciembre del 2016 en El Paso, Texas, Estados Unidos, y nos leyó allí la escritura de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 6 en adelante, donde nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dibuja una estrella de David ahí a la derecha. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí a la izquierda dibuja tres círculos, uno dentro del otro. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahí también circula tres círculos, uno dentro de otro. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y ella escribe encima en Espíritu Santo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el verso 26, ahí también nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí en el verso 21, vamos a ver aquí el verso 20 al 21, vamos a leerlo también. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahí dibuja a la izquierda una piedra angular y las edades. El Espíritu Santo, nuestra fuerza sustentadora. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el mensaje, la venida de la piedra angular, que fue predicado el 11 de junio del 1978, nos dice el doctor William Soto Santiago:
Así que, estando nosotros en este tiempo viviendo, nosotros estos momentos tan grandes y tan sublimes, tenemos que recordar las palabras del cuarto Elías, que nos dijo en el año 1954 en el mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2, página 41 y 42 del inglés. Nos dice, y traducido al español, nos es dicho, predicado el 3 de enero del 53 en Jeffersonville, Indiana. Ahora él nos lee aquí esta porción, la cual es de este mensaje. Dice: oh hermano, denme una iglesia llena del Espíritu Santo, y Dios hará en un año lo que todos los teólogos fracasaron en hacer en 2000 años. Y él dice, o sea, en 2000 años es en las 7 edades de la iglesia, en los 2000 años aproximadamente de las edades. Usted espere hasta que el ungimiento de la iglesia verdadera dé en casa. Ellos tienen fe, el remanente pequeño, después que las puertas de los gentiles es cerrada. Dice hermano William, después que las puertas de los gentiles es cerrada, o sea, la dispensación de la gracia, oh, Dios ungirá una iglesia entonces. Ah, Dios, dice el hermano William, ah, Dios, ¿y por qué la va a ungir después de que las puertas de los gentiles es cerrada? Dice, Dios ungirá una iglesia entonces. Dice hermano William, ¿y qué pasará? Y sigue ahí, el que esté sucio, ensúciese más. Y el que es injusto, justifíquese más. Y el que es santo, santifíquese más. Y Dios ungirá la iglesia con el poder de Dios, y cosas tomarán lugar. Ahora eso está aquí en el libro de citas, esa porción que les leí ahí, está en la página 6, párrafo 49, y él escribe ahí en ese párrafo arriba, el ungimiento después que la puerta de los gentiles esté cerrada. Y a la derecha, ahí a mitad de párrafo, dibuja una piedra angular y escribe puerta. Y a la izquierda, un poquito más abajo de la mitad, ahí dibuja una piedra angular, las edades. Y en la parte abajo de las edades una puerta, y en la parte abajo de la piedra angular otra puerta. Porque para la dispensación de la gracia hubo una puerta, que es Cristo en su primera venida, y para la dispensación del reino en la edad de la piedra angular hay una puerta, y es la segunda venida del Señor. Ahora sigue diciendo en este mensaje la venida de la piedra angular. Así que usted puede ver las cosas que han de acontecer. Usted puede ver todas esas cosas que, fíjense, habló de cosas que han de acontecer. Habló de grandes maravillas que han de acontecer. Y en una ocasión le preguntaron al hermano Branham que si habrían de haber milagros y cosas en este tiempo, si la novia habría de hacerlo, si la iglesia había de hacer cosas grandes. Y el hermano Branham dice que eso es lo que los pentecostales están buscando, pero que eso es para la edad judía, para la edad hebrea. En el mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Dice en la página 27, ahora veamos estas profecías cumplirse en el capítulo siguiente y cómo se cumplieron los días de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, y de repente ahí viene el hermano Branham a colocar esta escritura en ciertas formas y la corrige él mismo, porque miren, dice, y de repente vino el pastor. Parece que ahí me salí de la línea, ¿no es verdad? De repente vino el sacerdote al altar. No, de repente vino un estruendo del cielo. Ahí él escribe, hoy será los truenos. ¿Era esto acaso un ministro acercándose a la puerta o el sacerdote con la comunión saliendo del lugar santo? No,
Nada de eso. Vino un estruendo del cielo. No era el movimiento de los pies, vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Vean que ya ahí fue fuera de esa dispensación que estaba llegando a su final, la dispensación de la ley, y era el comienzo de la dispensación de la gracia. Ahora eso mismo es lo que el hermano Branham nos está diciendo, que nuestro hermano William está haciendo referencia cuando le hacen esa pregunta allí, que los milagros y maravillas y cosas que habrían de acontecer si la novia habría de hacerlo, o sea, si la iglesia había de hacer esas cosas. Y él dice que eso es lo que los pentecostales están buscando, pero dice que eso es para la edad judía, para la parte en donde la dispensación del reino estaría comenzando. Ahora sigue diciendo aquí en la página 27, ¿qué es el Espíritu Santo? Aquí está escrito en donde ellos recibieron el poder. Ahora tengan eso en la mente, donde ellos recibieron el poder. Aquí nos dice de lo que estamos supuestos a esperar y también de lo que sucedió cuando lo recibieron. Estaba profetizado desde el Génesis, desde el tiempo de Abraham y a través de todo el tiempo de que vendría, cómo vendría y los resultados que traería. ¿Qué es? Es la promesa a la iglesia, a los creyentes, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y escribe ahí, hoy será el cuerpo teofánico, hoy, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos que es absolutamente una promesa para la iglesia, correcto. Ahora miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, en este mensaje que estamos leyendo, la venida de la piedra angular. Ahora ven ustedes, en la visión de la carpa fueron vistos milagros y maravillas grandes. Y el hermano Branham dice que las grandes señales y maravillas y milagros, eso es para la edad judía, y eso es con Moisés y Elías. Así que ustedes pueden ver el cumplimiento de la visión de la carpa cae en la edad judía, después que las edades de la iglesia han concluido. Entonces viene ¿qué? El cumplimiento de la visión de la carpa, en donde Dios estará obrando fuera de las edades de la iglesia. En este mensaje predicado por el reverendo William Branham, titulado Micaías el profeta, miren, nos dice aquí, miren, si la fe de ustedes, dice, miren, ¿cuántos creen que sí hay tal cosa como sanidad divina por medio de Cristo? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos creen que ustedes pueden ser sanados esta noche? Levanten su mano. Bueno, allí está su revelación cuadrando con la palabra de Dios. Entonces se tiene que cumplir. Amén. Él lo tiene que hacer. Si ustedes realmente lo creen, miren, no lo manufacturen. Él no fanfarroneará. Satanás no fanfarroneará. Pero ustedes tienen que tener el material. 10 días después que Jesús le dio a los discípulos poder para echar fuera demonios, los encontramos allá derrotados con un caso epiléptico. Y yo me puedo imaginar a uno de ellos, a Andrés, decir, miren, de esta manera lo hice allá en Filipos, así lo hice, sal de allí, demonio, sal de allí, demonio. No, él no salió. Pedro dijo, tú no sabes cómo hacerlo, de esta manera lo hicimos en Capernaum, permíteme mostrarte cómo lo debes hacer. Agárralo de esta manera, di, ¿sabes quién soy? Yo soy Simón Pedro, sal de ahí. Y el demonio permaneció ahí. Así que después de un rato, el padre miró y ahí venía Jesús. Venía bajando, él dijo, Señor, yo traje mi hijo a tus siervos y ellos no pudieron hacer nada para beneficio de él. Jesús dijo, yo puedo si tú crees. Él dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dijo, yo creo. Cuando Jesús se encaminó hacia allá, eso era todo lo que él tuvo que hacer.
el demonio supo que había algo aparte de un hombre acercándose allí en ese entonces. ¿Ven? Así que entonces, miren, después de que todo había terminado, el demonio dejó al niño. Y después que todo había terminado, entonces los discípulos llamaron a Jesús aparte y dijeron, bueno, ¿por qué nosotros no pudimos hacer? ¿Nos quitaste el poder? Él dijo, no, yo les puedo mostrar en dónde Él les dio el poder, pero yo no les puedo mostrar a ustedes en dónde Él se los quitó. Ahora recuerden que el monte de la transfiguración representa, tipifica la segunda venida del Señor siendo mostrada allí, y representa la edad de la piedra angular, ese monte. Vean él saliendo de las edades, y en este escrito que lo hemos leído, en donde nuestro hermano William escribió en esa libreta, segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 10, escribe esa escritura y escribe, cuando sea quitado el que impide, y ese es el Espíritu Santo, es quitado de la dispensación de la gracia, o sea, de las edades, entonces se manifestará aquel inicuo. Y entonces escribe, el Espíritu Santo será quitado de la tierra de entre los gentiles, o sea, de la dispensación de la gracia, y subirá. Ahí está en la piedra angular, ahí está Jesús subiendo al monte de la transfiguración, y subirá y vendrá encarnado en un hombre para revelarse. Por eso es que ese demonio no se pudo quedar ahí, tuvo que salir, porque allí estaba revelado ese Hijo de Dios adoptado, que fue adoptado en el monte de la transfiguración. Ahora, ahí es que nos muestra cómo fue quitado y dónde fue quitado ese poder. Ahora miren, sigue diciendo en el mensaje de Micaías el profeta, todavía está allí, ustedes sencillamente tienen temor de usarlo. ¿Ven? Dijo, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo, miren, no dijo porque yo les quité el poder, él dijo debido a vuestra incredulidad. Eso es, ¿ven? Eso es debido a que ustedes no lo creen. Miren, Micaías no podía haber tenido fe a menos que su visión cuadrara con la palabra de Dios. Era de esa manera. Cuando ella estaba hablando tocante a Abraham y su simiente después de él, de la única manera que yo tengo fe en mi propia visión es que sea exactamente la palabra de Dios. Y entonces ustedes tienen fe. Yo sé que es así. Cuando Dios lo dice, así, y Él lo ha prometido por medio de su palabra. Y estamos viviendo en este día. Él está a tiempo. Sí, Señor. No hay nada que lo va a detener. Sigue adelante. Y esa es la razón que yo creo esta noche que estamos viviendo en las sombras del tiempo justo. Ahora miren, continuando leyendo acá en el mensaje, la venida de la piedra angular, sigue diciendo él allí, el doctor William Soto. Ahora, fíjense, para el cumplimiento de la visión de la carpa, para verse lo que vio el hermano Branham, él vio lo que estaba pasando en aquella ocasión cuando Dios lo llevó a ver esa carpa. Lo primero es que Dios no lo llevó a él a ver el comienzo de la visión de la carpa. Dios no lo llevó a él a ver el comienzo del movimiento cuando se comenzó para el asunto del movimiento, del cumplimiento de la visión de la carpa. Vean, Dios no lo llevó, vamos a decir, cuando se compró el terreno, cuando se llevó a cabo el movimiento de tierra. Él no lo llevó cuando se estaba echando las fundaciones. Él no lo llevó cuando se estaba colocando la lona. Vean, Él lo llevó cuando ya estaba funcionando y en una actividad que ya estaba en todo su apogeo. Ahora, bienaventurados los que han estado desde el principio viendo todo desarrollarse en una forma progresiva y van a llegar hasta ese día que vio el reverendo William Branham. Esos son los bienaventurados.
Porque la batalla, cuando es una victoria para cada uno de los que comienzan esa batalla, esa carrera, la victoria no es del que comienza, es del que termina. Ahora miren, sigue diciendo en palabras más claras, ni él vio cuando la carpa fue levantada, no vio qué cosas estaban pasando antes de la carpa aparecer, no vio los cultos antes de la carpa, ni vio los primeros cultos de la carpa, ni vio todo lo que ocurrió antes de él ser llevado a esa carpa que él vio. Y muchos todavía dicen, no, es que no se ha cumplido la visión de la carpa. La visión de la carpa es una visión que tiene una trayectoria que va en una forma progresiva. Y muchos quieren ver el final sin recibir lo que va antes del final. Y lo primero es la palabra. Eso es lo más grande, que es lo que Dios está cumpliendo hoy. La revelación del séptimo sello que trae los truenos, los 7 truenos. Porque fue dicho que en la gran carpa catedral se iba a estar revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y eso es lo que impartiría a la iglesia la fe de rapto. Sigue diciendo en palabras más claras, él no vio si antes de esa carpa grande había habido una carpa más pequeña o cuántas carpas antes de esa habían aparecido. Él no vio cómo estaban primero las cosas colocadas antes de él ver lo que vio. Él cuando vio lo que vio fue cuando fue llevado allí. Y las cosas como fue llevado allí ya estaban de la manera que él las vio. O sea, ya estaban establecidas todas las cosas que estaba él mirando y viendo. Ya todo eso estaba establecido por ese ministerio que estaba ministrando el Espíritu Santo allí por medio de ese instrumento. Ya estaba todo establecido. Como leímos el domingo pasado, un ministerio vivo en medio de la iglesia. Pero, o sea, el ministerio vivo, usando el Espíritu Santo, un instrumento de carne vivo. Pero, ¿cómo estaban primero? ¿Cómo estaban primero? ¿Cuál fue el proceso que Dios guió a seguir para llegarse hasta esa situación? De seguro que todo eso que él no vio en esa visión, de seguro él lo habló en otro lugar, de seguro él habló muchas cosas en otros lugares, de cómo se iba a desarrollar las cosas, cómo iba cada cosa a irse moviendo hasta llegar al cumplimiento pleno de la visión de la carpa. Ahora vean, en el cumplimiento de la visión de la carpa, cuando le fue mostrado, todo fue en visión. Pero ahora nosotros estamos viendo la realidad, cómo fue cuando él habló lo de la creación de ardillas. Miren, en el mensaje de la fe perfecta, él nos dice allí que no hubo visión para que esas ardillas aparecieran, sino que todo fue allí real, en el momento. Miren en la página 24 de este mensaje, la fe perfecta, nos dice allí el reverendo William Branham, ahora, esto no es leche descremada, sino carne fresca. Esto lo identifica a usted, Sé que probablemente les pasará por encima porque no puede anclarse. Pero la fe genuina, verdadera, lo capta en el acto. Ahí arriba escribe ese párrafo, la palabra hablada. Y ahí después de ese párrafo escribe les pasará por encima. Y a la izquierda otra vez escribe hacia arriba, les pasará por encima. Amigos, yo he visto esto de lo cual estamos hablando. Aquí está la Biblia abierta ante mí. Y sobre la Biblia les digo que lo que he visto suceder, y sé que es la verdad, lo que he visto suceder, ahí escribe la palabra hablada. Yo sé, y Dios en el cielo sabe, que posiblemente no viviré aún hasta terminar este mensaje en esta mañana, pero sé que eso sucedió. Yo mismo lo he visto y soy testigo del cumplimiento de esta palabra.
y sé que esa es la verdad, fue que lo hablé. Y luego, estando parado allí, vi al gran Creador traer a la existencia un ser vivo, allí ante mis propios ojos. Uno mueve la cabeza y se pone a pensar. Luego vi que produjo otro ser igualito. ¿Ve? Cuando él le dijo que hablara la palabra para la creación de esas ardillas. Y esto fue solamente por hablarlo. Luego volví hacia acá y dije, otro aparecerá allí. Y me fijé y allí estaba. Ahora, eso es la verdad. ¿O a dónde debiéramos estar? Allí está la fe perfecta. No hubo ninguna visión, solamente hablar la palabra. ¿Ven? Para la creación de ardillas no hubo ninguna visión. Ahí él escribe a la izquierda hacia arriba en 2 líneas. No hubo visión, solamente hablar la palabra, y las ardillas es igual, es la tercera etapa. No hubo visión, solamente hablar la palabra, y las ardillas es igual, es la tercera etapa. Yo no vi estas ardillas antes, él solamente me recordó esta escritura y su significado. Y dijo, habla y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Ahora vean la escritura que le recordó. San Marcos, capítulo 11, en donde nos dice allí esta porción que él aquí está mencionando, en donde Jesús allí nos muestra en el capítulo 11 de San Marcos, verso 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora vean, esa escritura a él le daba vueltas, y aquí, cuando va a mostrar el poder de Dios, en parte, en una de esas manifestaciones que Dios a través de él mostró a la iglesia, lo cual por la palabra hablada iban a ser creadas esas ardillas, le recuerda esa escritura. Ahora miren, y sigue diciendo, hables y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Entonces yo acepté a Dios en su propia palabra, y allí estuvieron las ardillas cuando él habló, correcto. Y amigos, como su pastor, les digo que eso fue tan poderoso como cuando Josué paró el sol. Pues en ese caso el sol estaba allí y todos los elementos estaban moviéndose en su órbita, y él paró todo el movimiento, pero en este caso Dios puso algo allí que previamente no estaba. Él creó. Por eso es que en el cumplimiento de la visión de la carpa, él dice que hasta miembros de cuerpos, de cuerpos de personas, si le falta una pierna, un ojo, un brazo, le será restaurado a la persona. Estoy tan agradecido de conocer a un Dios que puede tomar el polvo de la tierra algún día y sin nada más me llamará de nuevo a vida después de haber sido sepultado bajo tierra. Ahora vean también, así será con la resurrección. Porque como la tercera etapa es la palabra siendo hablada, por eso él dijo en San Juan capítulo 6, verso 25, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y él escribe en carne, ¿ven? Porque es a través de ese ministerio que se hablará la palabra a vida a aquellos que han partido. Y no importa cuánto tiempo llevan de haber terminado sus días en este planeta Tierra. Y ahí él escribe a la derecha la resurrección del hermano Branham. Ahí estaba ya profetizando que iba a partir y que iba a resucitar. Ahora miren, sigue diciendo acá en el mensaje, la venida de la piedra angular, dice, y cuando digo el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, me refiero a verse exactamente las cosas que él vio y ese momento exacto que él vivió, vivirlo el pueblo de Dios. Fíjense,
dice que estaba llena la carpa, dice que estaba lleno, dice que habían cultos. Así que usted puede ver que él dice que estaba en otra dimensión, y él dice que estaba como sobre el pueblo. Así que usted puede ver entonces que él no compró la carpa, él no la montó, él no estaba dirigiendo las cosas allí. Ahora vean cuando él en una ocasión, lo hemos leído, que el hermano William dice que ese instrumento, ese ministerio, el cual es el que tendrá la bendición y la responsabilidad de armar la carpa o llevar a cabo, estar al frente de la construcción y también del ministerio que sería usado en la gran carpa catedral. Ahí lo pueden poner en el estudio abajo de ese extracto donde el hermano William en ese mensaje habló así, de esa forma. Ahora vean, el hermano Branham no fue el instrumento que Dios usó para eso, ni tampoco nuestro hermano William Soto Santiago. Él estaba brazo a brazo con esa labor, pero ven ustedes, el que estaba llevando a cabo la materialización, la dirección y todo, era otro. Y el usarla también se ve que no era el doctor William Soto, porque ya él había partido antes de comenzar los cultos allí. Sigue diciendo, así que usted puede ver entonces que ha de venir un tiempo donde llegaremos a tal grado en donde estará cumplido plenamente todo como fue visto en el momento que él descendió y estuvo allí parado. Y luego entró, vio al ángel, estaba viendo en la otra dimensión, estaba viendo las dos dimensiones, y después entró el cuartito y todas esas cosas. Así que cada cosa Dios la irá moviendo gradualmente. A medida que Él vaya obrando, iremos viendo cómo Él va desarrollando todo su plan. Y entonces, luego que todo llegue a estar de la manera que Él lo vio, va a estar. En algún tiempo va a estar de la manera que Él lo vio. Y entonces, en ese tiempo, entonces van a haber algunos milagros. Si los milagros que Él vio se tienen que cumplir en lo literal, vamos a verlos en lo literal. Pero mientras tanto estamos en una etapa espiritual que es más grande y más gloriosa que toda cosa literal, que todo milagro literal que Dios pueda hacer. Y ese es el tiempo que estamos ahora. Estamos en la parte de los milagros espirituales, sanando espiritualmente de toda enfermedad espiritual a todo escogido de Dios. Aunque también Dios ha permitido que hayan sanidades físicas también. Así que cualquier persona puede decir, pero yo no veo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Mire, usted puede ver, fíjense, aquí va a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Usted puede ver a una persona usted puede verla en un retrato o en un sueño. Usted puede ver una persona y ver que ese es el hijo suyo, que es hijo suyo tal persona. Y usted puede verla de la edad suya en su sueño. Y todavía una persona sin haberse casado, ver todas estas cosas. Y luego se casó y tienen un niñito. Ahora, vea usted, ese papá vio a ese hijo, pero cuando lo vio en sueño o en visión, o como lo que vio fue un hombre igual que él, ya grande. Y puede mirar a ese niño y decir, ese no fue el que yo vi, pero sí, ese fue el que él vio. Lo que pasa es que está en una etapa, y él la vio, que él ya al final, cuando ya estaba grande, todo no había pasado por todas las etapas hasta llegar a la forma que él lo vio, cuando lo vio en sueño o en visión. Y así pasa en cuanto a este asunto de la visión de la carpa. Las etapas por las cuales se tienen que pasar, pues son las etapas en las cuales muchas personas podrán decir, no, lo que él vio fue una cosa grande y esto es una cosa chiquita. Está viendo el nene pequeño todavía. Lo está viendo pequeño y lo vio con un traje con corbata. Pero cuando lo está viendo dice, no, si no tiene ni corbata. El que yo vi tenía traje y corbata. Y ahí lo que tiene son unos pañales ahí. Deje que siga pasando por las etapas que tiene que pasar.
y que siga madurando y que siga aprendiendo lo que debe aprender y que siga creciendo y comiendo lo que debe comer y siga ejercitándose. Y sigan sus padres, su papá, comprándole la ropa que tiene que comprarle y sigue el muchacho creciendo. Que cuando pasen algunos años el papá va a tener que decir, ya tengo que comprarle el traje que vi que tenía en la visión. Voy a tener que írselo a comprar porque ya me está alcanzando a mí. Ahora recuerden, eso fue lo que pasó con Eliseo y Elías. Lo llevó por todos los lugares. Ese es, podemos decir, el tutor, enseñándole a su alumno. Y ya cuando estaba grandecito, que Elías se tenía que ir, ¿qué fue lo que hizo? Le colocó el manto, le dejó la palabra, el manto. Ahora vean ustedes, ya luego ahí siguió solo Eliseo. Así que tenemos que ver todas esas cosas porque Dios nos pasa siempre por etapas, por procesos, hasta que nos lleva a la etapa final, en donde entonces se ve lo que es primero, no se había visto y que no podemos manufacturar las cosas. Tenemos que ir gradualmente creciendo y que cada cosa vaya tomando su sitio, su lugar. Y que todas las cosas que impiden vayan siendo quitadas por Dios. Y entonces podemos ver que cada vez que Dios hace algo y que algo sucede y que problemas suceden y que cosas acontecen, vemos que estamos pasando a una etapa superior. Ahora, nosotros estamos en un tiempo en que yo creo que no debe haber nada en esta tierra, en el mundo, ni en las iglesias, ni entre nosotros, que nos haga tropezar a nosotros. Yo creo que no debe haber nada que nos pueda escandalizar. Aunque sean cosas que puedan escandalizar a cualquiera, nosotros nunca debemos escandalizarnos por nada, porque sabemos que vamos por un proceso en el cual muchas cosas acontecerán en todo el camino y que Dios pues se encargará de resolver y de tomar cuenta en todos los asuntos y todos los problemas que surjan en medio de su pueblo. Miren este mensaje, la simiente de discrepancia. Aquí nos dice el reverendo William Branham en la página 10, y sabemos que Jesús era la palabra, San Juan 1, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Luego la palabra es una simiente, luego la simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros. Si Judas era la simiente del enemigo y de la discrepancia, entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. Ahora miren, aquí en el margen, encima de ese párrafo, él escribe, la simiente de Satanás por serpiente fue Caín y luego Judas. La simiente de Satanás por serpiente fue Caín y luego Judas. Él nunca tuvo la fe genuina y verdadera. Él tenía lo que él pensaba que era fe. Existe la fe genuina y la fe manufacturada. Ahora, miren en este mensaje que estábamos leyendo de la fe perfecta. Aquí nos dice, vamos a ver aquí, en la página 9 de este mensaje, dice, ahora podemos ver claramente que los discípulos en el principio no tenían esta fe perfecta. No la tuvieron porque tenían a Cristo caminando con ellos, pero luego fue Cristo en ellos. Ahora vean que para que ocurra la resurrección, Él, conforme a Apocalipsis 11, Él tiene que ir y buscarlos, como lo dice en la página 323, por ahí en adelante, 321, en adelante, donde nos habla de esa ocasión que fue el hermano Branham, allá el paraíso,
Y en las edades también nos habla de eso, en donde él dice que allí le dijeron que estaban esperando al Señor. Y en las edades es que él escribe Apocalipsis 11. Ahora vean, en la primera venida del Señor, él tuvo que ir primero al Padre, y vean que luego pasar por el paraíso, luego de ir al infierno, vean, y pasar por el paraíso y traer en la resurrección, después de la resurrección de él, y traerlos a esta dimensión en cuerpos glorificados. Ahora, miren este mensaje que estaremos viendo hoy en la página 8. Él nos dice allí, en una partecita allí, ellos están en sus cuerpos teofánicos, cuerpos angelicales, que es en espíritus, en el mundo de los espíritus, en la sexta dimensión, a la cual Jesucristo bajará, y luego de un juicio que hará con los líderes, luego vendrá a la tierra. Ve primero Apocalipsis 11, Moisés y Elías, los resucitará en cuerpos eternos y glorificados, y cuando los veamos, seremos transformados. Tan sencillo como eso. Ahora, él no podía abrir ese misterio que corresponde a la venida del Señor, que es el séptimo sello, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, y así como ocurrió en la primera venida del Señor, que tenía que pasar por el paraíso para traerlos, en la segunda venida del Señor también, porque sería paralelo en todo. Todo lo que ocurrió allá tiene que repetirse acá. Ahora miren, y así poder venir el cuerpo eterno y glorificado para los que están vivos. Ahora sigue diciendo, entonces usted puede ver que es muy difícil tener esta fe perfecta sin tener al Espíritu Santo, porque Él es quien la trae. ¿Quién la trae? El Espíritu Santo. Y fue quitado de las edades de la dispensación de la gracia, pero ha venido a la dispensación del reino, a la edad de la piedra angular, encarnado. Ahora usted me hace la pregunta, ¿los discípulos no tenían fe perfecta? No. Y él escribe a la izquierda, los discípulos no tenían fe. No, porque ellos se encontraron con un niño afligido de epilepsia y estuvieron tratando de echar ese demonio del niño, pero no pudieron hacerlo. Luego el padre del niño vio que venía Jesús y le dijo, hemos traído a mi hijo ante tus discípulos, mas ellos no lo pudieron sanar. Después los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros sanar al niño? A la derecha le escribe, el Espíritu trae la fe perfecta. Por eso es que él nos dijo, vamos a ver aquí en el libro de los sellos, en la página 104, nos dice abajo, dice, yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto, porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, y ese que tenía que venir es el Espíritu Santo para aparejarnos, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Ahora, si el Espíritu Santo es el que trae la fe perfecta, pues tiene que venir el Espíritu Santo encarnado en la edad de la piedra angular para que esa fe perfecta la reciban los escogidos de Dios, la iglesia novia que estaba a punto, dice el hermano Branham, de ser raptada. Ahora sigue diciendo, ahora había ahí abajo, miren en esa página 9 abajo, dice, escribe nuestro hermano William, el Espíritu Santo encarnado, estando dentro del cuerpo de creyentes, trae la fe perfecta, la fe de rapto. O sea, el Espíritu Santo encarnado en
su instrumento dentro del cuerpo místico de creyentes. O sea, es un redimido que en este tiempo final Dios por medio de él estaría cumpliendo esa promesa. Después los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos nosotros sanar al niño? Jesús le respondió: por vuestra incredulidad. Eso fue lo que esa escritura que aquí también nos lee, la vimos allí en ese relato, en el mensaje, Micaías, el profeta, en donde también relató nuestro hermano Branham esa porción allí de esa escritura. Ahora sigue diciendo, correcto, por razón de vuestra incredulidad. Ahora recuerden, ellos tenían el poder. Jesús les había dado poder para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios apenas unos cuantos días antes. Ellos tenían el poder, pero no tenían la fe para usar ese poder. Ahora allí está el tabernáculo Branham y toda la novia de hoy. El Espíritu Santo está aquí con el poder, pero ustedes no tienen la fe para moverlo. ¿Ven lo que digo? Se necesita fe para moverlo. Escribe a la izquierda, fe para usar el poder. Y arriba también escribe la novia y el tabernáculo Branham no tenían la fe para mover el poder. Ahora vamos a ver aquí, vamos a continuar ahí un poquito más. Dice, yo tengo allá en la casa un cartucho que cargué a mano. Yo sé exactamente lo que esa bala puede hacer, según todos los datos, como la palabra, pero tengo que disparar el rifle, el fuego tiene que llegar a la pólvora, la cual tiene el poder, pero necesita del fuego para disparar. Es la misma cosa, la pólvora está en el cartucho, pero se necesita la fe para cargarlo y dispararlo. Eso se necesita, la fe perfecta para incendiar el poder del Espíritu Santo, lo cual ahora tenemos desde que Él vino sobre nosotros. Necesitamos la fe para incendiar, para ver grandes cosas. Fe es algo que se le presenta a usted. Usted entra al cuarto del enfermo con un corazón lleno de gozo, sabiendo exactamente lo que va a decir. Usted al entrar ya sabe lo que va a suceder, porque algo ya ha sido revelado y usted lo sabe. Usted puede entrar en el nombre del Señor Jesucristo y decir, levántate de allí, porque así dice el Señor. Allí lo tienen. Eso es la fe perfecta. Si hubieran 10 millones de personas paradas allí diciendo que no sucederá, usted ya sabe que sí sucederá. Va a suceder, sin importar lo que digan los demás. Usted es quien tiene la fe. Pueden imaginarse a Josué diciendo, y ahí arriba escribe adopción, y a la izquierda Josué, diciendo a todos los ancianos de Israel, hermanos, nosotros somos los siervos de Jehová. Yo tengo el mismo deseo de ustedes. Oremos a Dios y pidámosle por favor a ver si está bien que nos dé un poquito más de sol esta tarde. A ver si puede retener el sol en su lugar. No, así no fue. Él tenía necesidad ahora mismo. Él ni siquiera oró ni ninguna otra cosa. Antes, teniendo necesidad, mandó al sol diciendo, párate, yo tengo necesidad y estoy en el servicio del Señor. Él me mandó acá en esta obra y estoy haciendo lo mejor que sé. Y ahora el enemigo se está fortaleciendo y allí están. Si se pone el sol, ellos se reunirán y me causarán mucho daño. Así que párate. Y tú, luna, quédate allí. Amén. Y así se mantuvo por casi 24 horas. Ahí escribe a la izquierda, sucederá aunque otros no crean. Y abajo escribe la palabra hablada. Y también a la derecha, hacia abajo, así escribe, Josué con fe mandó al sol de la tarde, hizo otro día por el oeste. Y también encima del sol escribe Elías. Ahora, si la tierra está dando vueltas, él la paró y el sol se quedó en un solo lugar sin moverse. ¿Qué sucedió? Si usted trata de entenderlo, se meterá en líos con los científicos, porque ellos dicen que si se detiene la tierra, luego tiene que caer. Entonces, ¿cómo fue? Y si se pone a decir que la palabra de Dios no es la verdad, entonces se hace un incrédulo, un pagano. Pero lo importante es que sucedió.
Yo no puedo explicar la mecánica de cómo fue, pero sucedió. Yo no conozco la mecánica del Espíritu Santo, y escribe encima la mecánica, pero sé que cayó sobre mí. Yo no puedo explicar la mecánica, pero sí conozco las bendiciones. Y eso es todo lo que a mí me interesa, las bendiciones del Espíritu Santo. Y en cuanto a la mecánica, pues eso es asunto de Dios. Él se encargará de eso. Entonces, este niño no podía ser sanado porque sucedió que los discípulos tenían el poder. Jesús les había dado poder para sanar toda clase de enfermedad, echar fuera demonios, sanar los leprosos y hasta para levantar a los muertos. Él les dio ese poder, pero ellos no tenían la fe para hacer funcionar este poder que tenían. Y ahí a la izquierda escribe fe, y a la derecha hacia arriba escribe no tenían fe para hacer funcionar la palabra que tenían. No tenían fe para hacer funcionar la palabra que tenían. En eso le hicieron la pregunta a Jesús: ¿por qué no pudimos hacer aquello? Recuerden, ellos tenían la palabra y en aquel entonces la palabra fue encarnada. Y fue la palabra quien les dijo: yo os doy el poder. Amén. Yo os doy poder a vosotros. Entonces ellos tenían el poder, pero no tenían la fe para hacer funcionar la palabra que se encontraba en ellos. ¿Entienden? Pero Jesús, ahí dibuja una estrella de David, pero Jesús sí la tenía. Él era la palabra y tenía fe en que sucedería lo que él decía. Dijo: muy bien, traedlo acá. Muy bien, traedlo acá. ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Él tenía fe juntamente con su poder. Ahora vean, él tenía fe juntamente con su poder. ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? Él dijo: yo de mí mismo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Es que él se confió en lo que era. Se confió en saber que él era la palabra. Y tenía fe en Dios, quien también lo hizo a él la palabra. Él fue Dios, la palabra. Y la palabra estaba en él. Y ahí a la izquierda hacia arriba escribe saber, entender su posición. Saber, entender su posición. Él sabía lo que era, porque las escrituras habían prometido que él haría esas cosas. Y entonces todas las escrituras se enlazan para probar que él era exactamente lo que las escrituras prometían. Y él sabía quién era. Entonces él se confiaba en lo que Dios había hecho en él. Ahora, si así fue con él, ¿no podemos nosotros confiar en lo que Dios ha hecho de nosotros? O sea, creyentes. Estas señales seguirán a todo aquel que creyere. Y escribe allí: confiar en lo que Dios ha hecho de nosotros. Él tenía fe en lo que era. Y si usted es creyente, usted tendrá fe en lo que usted es. Usted es un creyente, y si tiene fe en Dios, la Biblia nos dice: si nuestro corazón nos reprendiere, entonces no podemos tener fe. Pero si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos fe. O sea, confiar en Dios. Esto se encuentra en 1 de Juan 3:21. Carísimo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y ahí él escribe: fe es igual confianza. Y también escribe: tenga fe en lo que la palabra dice que usted es. Ahora sigue diciendo aquí en este mensaje, un poquito más adelante, donde empezamos a leer de la simiente discrepancia. En la página 10 más abajito dice:
Así que no puede haber nada penumbroso, solo la genuina e inadulterada palabra de Dios. Esos son los hijos de Dios, hijas de Dios, los cuales no son nacidos por la voluntad de hombre o por estrechar la mano o alguna forma de bautismo, sino nacidos del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo y la palabra manifestándose a través de ellos. Eso es una genuina simiente de Dios. El enemigo se une a la iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o algo, pero eso no es. Eso es discrepancia, cualquier cosa que choca con esa corriente de la verdad genuina de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos? Dice, bueno, ¿tiene usted el derecho de interpretar la palabra? No, señor. Ningún hombre tiene el derecho de interpretar la palabra de Dios. Él es su propio intérprete. Él lo promete, luego lo cumple. Esa es la interpretación de ella. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una discrepancia absolutamente. Y ahora, como he dicho, Judas no tenía verdadera fe. Vean, Judas no tenía verdadera fe. Él tenía una fe manufacturada. Él tenía una fe con la cual él pensaba que aquel era el Hijo de Dios. Pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. De otra manera, él no hubiera hecho aquello. O sea, él no hubiera entregado al Maestro, al Mesías. Lo mismo es con toda persona o ministro que crucifica la palabra, el verbo, en este tiempo final. Y en el mensaje Yo acuso a esta generación, lo cual nos habla de la crucifixión en lo espiritual con blasfemias y cosas en contra de la palabra encarnada, del verbo, lo cual fue mostrado cuando Moisés hirió la roca por segunda vez. Vean, miren, si Judas Iscariote hubiese tenido la verdadera fe, él dice ahí, no hubiese hecho eso. Tampoco si la persona o las personas, ministros o personas, hablen en contra del cumplimiento de lo que Dios prometió y crucifican la palabra. Y en ese mensaje Yo acuso a esta generación, él dice que desde los púlpitos también, vean ustedes, eso representa que tampoco esas personas tienen esa fe perfecta. Más bien tienen una fe manufacturada. Miren, eso es lo que nos dice aquí. Él tenía una fe manufacturada. Él tenía una fe con la cual él pensaba que aquel era el Hijo de Dios. Pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. De otra manera, él no hubiera hecho aquello. Y un hombre que se compromete en esta palabra de Dios siendo la verdad, él tiene una fe manufacturada. Un genuino siervo de Dios se agarrará de esa palabra. Ahora miren, sigue diciendo acá donde estamos leyendo en este mensaje la venida de la piedra angular, donde nos detuvimos, sigue diciendo, y toda persona que pueda ocasionar o traer oprobio y escándalo sobre los escogidos y que pueda ser motivo de tropiezo para cualquiera de nosotros, Dios se encargará de las tales personas. Y dejamos que Dios se encargue de ellos y nosotros seguimos adelante sin ponerle atención a ninguna clase de problemas que pueda afectarnos a nosotros, porque nosotros comenzamos la carrera y el premio, la corona, es para aquellos que la terminen, que fue lo que mencionamos ahorita, del que no es el que comienza, sino los que terminan. Hemos visto en esta ocasión el Espíritu Santo, nuestra fuerza sustentadora en este pequeño estudio bíblico bajo este tema, el Espíritu Santo, nuestra fuerza sustentadora. Dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.